Vaya, parece que está contenta la Tofía. ¿Quién? ¿Elisa? Mujer, la que canta, ¿cuál es? Sí, ¿cuál va a ser? Elisa. Siempre tan contenta. Y el silguerín de la nuestra familia. En cambio la otra no es así, parece mucho más seria. Que lo digas, fía. Y una moza que non parece de cudillero. Aquí, donde todas las mujeres somos tan rescampladones. La mi Mercedes non é así. Y mucho más callada, más retraída. Algunos creen que é más presumida. Y non é así. Lo que pasa es que a ella no le gusta ningún de los mozos de por aquí. Y la gente cree que está esperando que llegue un príncipe azul o un ricachón. Bueno, pues está de enhorabuena con ese americano que esperáis. Ay, fía, pero ya lo sabes tú también. Mujer, si lo sabe todo el pueblo. Que si bien cargado de millones, que si piensa casarse en el pueblo, que si un gran mozo, que si yo la de cosas que se dicen de él. Pues mira, Petra, si me das palabra de no andar esparciéndolo por ahí, voy a contártelo todo. Eso que cuenten por ahí, Petra del Alba, y es verdad. De modo que esperáis al americano. Claro, mujer, y un pariente del mío hombre, un primo segundo de un cuñado del tío Pachín, el sobrín del mi Pedro. Demonio, qué pariente más lejano. Y tan lejano, ¿no ves que bien de La Habana? Pues bueno, nosotros no lo conocemos casi. Vivía en una aldea con una tía y marchó para La Habana de pequeño. Murió y la tía, y creo que los únicos parientes que quedamos somos nosotros. Bueno, mujer. Y traerá cuartos. Uy, millones y millones. Y estará soltero, porque si no... Mujer, claro. Según unos americanos que tuvieron aquí va para 2 años, fue novio o lo que fuese, de una negra o una mulata muy guapa unos años. Pero creo que ya la dejó hace mucho tiempo. Bueno, pues estáis de enhorabuena. ¿Y no sabes cuándo vendrá? Eso sí que no lo sabemos, porque él nunca nos escribió. Pero sabemos por un amigo que anda por Vigo estos días. Ay. Él se conoce que quiere darnos una sorpresa. Entonces debe de estar al llegar. Sí. Ay, fía. Qué emoción. Ya verás. Ya verás. Creo que bien, elegantísimo. Unos trajes clarinos, clarinos. Unos sombreros jipijapas, blanquinos, preciosos. Y sobre todo, unos corbates. Ay, Petra, creo que los corbates son la especialidad de él. Según ese amigo, pon una cada día y luego tírala. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desperdicio, fía! Bah, para eso nada, tonta. Un cachín de tela. Con la cantidad de tela que tiene... Dolores, Dolores. ¿Qué quieres, manín? Ven para acá, que tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué ye? Oh, habla y no me asustes. ¿Qué ye? Dolores, ya llegó Bien. el americano. ¿Qué dices, manín? ¿Cuándo? Ayer por la noche, en el último coche de línea. Virgen, ¿y cómo no nos enteramos? No sé, pero él parece que quiso pasar desapercibido al llegar. Debe querer darnos una sorpresa. Oye, manín, ¿y trae mucho equipaje? Mucho. Trae 5 maletes enormes. 5 maletes. Madre del alma. Oye, ¿y cómo sabes tú que lle? Coime, non é máis que velo. Un traxe, claro, unos corbates de colorinos. Y en una maleta trae una etiqueta dun hotel de Vigo. Ay, entonces, non cabe duda. Manín del alma, gracias por el aviso. Petra del alma, ya llegó, ya llegó. Ya estoy escuchando.
menudo revuelo que vas más en el pueblo. Como les tú fíes, no le echen les redes pronto, voy a mandarle a mi Conchina que se prepare. Elisa, Mercedes, salir un momento. ¿Qué quieres, madre? Fíes, ya llegó. ¿Ya llegó quién? Ah, no vos andéis con rodeos. ¿Quién va a ser? El americano. Ya está en la fonda. ¿Qué dices, madre? Pero eso ¿y es verdad? Y tan verdad. Así que ya vos podéis ir preparando. Y tú, mosquina muerta, a ver cómo espabiles. Bueno, madre. Quiero que tenga dónde escoger. Y tú, a esos toquetes que te anden rondando a Manín y a Nardín, ya os puedes dar vacaciones. Pero, madre. No hay pero que valga. ¡Hala, pa' casa! A ponerse lo mejor que tengáis. Hay que recibirlo dignamente. Y luego saber atraparlo como sea. Para algo estamos repasando este revés. Y ese pez no se nos puede escapar. A ver. Bueno, hombre, bueno. ¿No sabes lo que me alegro de verte por aquí? Fue buena casualidad. Ya lo creo. Después de estar tantos años sin vernos, encontrarnos en este pueblo tan pintoresco. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos de la pensión de Madrid? Cuando tú estabas empezando tu carrera de médico. Ah, ya lo creo que me acuerdo. Tú eras siempre el niño mimado de tu pobre madre. Recuerdo que, como a ti no te gustaba estudiar, siempre me ponía a mí como ejemplo. Mira, Juan, te decía, ¿por qué no imitas a Miguel? El chiquillo, un muchacho estudioso. Ay, y tú nada, seguías con tus correrías, tus asuntos extraños. Es verdad. A mí siempre me tiraron más los negocios. Y así me tienes ahora aquí, de representante modestísimo de casas comerciales. Ya. ¿Y de dónde vienes ahora? De Avilés. Por cierto, que acabo de tener un pequeño disgusto en el viaje. Coño, ¿qué pasó? Pues verás. En una de las maletas, en la de la ropa, tuve la mala idea de meter un frasco de tinta para la estilográfica. No me digas más. ¿Y echaste a perder un traje? Exacto. Con las prisas de los viajes resulta que no cerré bien el frasco. Y en el viaje de Gijón a Avilés, la catástrofe. Solapas, bolsos, forros, toda echada a perder. Y era una chaqueta. Una americana estupenda. Qué pena. ¿Y no podrían limpiártela? Imposible. Quedó completamente inservible. Tuve que dejarla allí para que la tirasen. Un dolor. Mala suerte, hombre. Bueno, ¿y qué tal te van los negocios? Va. No puedo quejarme, la verdad. Traigo una representación de una casa de corbatas madrileña estupenda. De la famosa pasta de los dientes, la perla blanca. De otra casa de pesos y básculas de Bilbao. De las cuchillas de afeitar, el Palmar. ¡Caramba! Te veo millonario. No tanto, chico, pero no me quejo. Pero bueno, tú, corrientemente, ¿dónde pasas más tiempo? En Madrid, naturalmente. Allí vivo con mi tía América, que es la que está ahora al frente de nuestra pensión. Ah, América. Sí, ahora la recuerdo. Una chica delgadina ella, que iba de vez en cuando por la pensión. Esa misma. Era la hermana menor de mi madre. Y al morir esta, como ella ya estaba al tanto de la marcha de la pensión, se quedó al frente de ella. Y vale mucho, te advierto. La lástima es que no es una mujer fuerte. Y esta última temporada la encontré la mar de desmejorada. Se le inició una diabetes que la está fastidiando. Hombre, pues se ataja muy bien con la diabetimicina H. Vaya, ya salió el doctor. Bueno, hombre, bueno. ¿Y tú? ¿Qué tal te encuentras en este pueblecito? Estupendamente, chico. Estoy encantado, no solo por el trabajo,
sino por otras circunstancias. Su belleza natural, su pintoresquismo. Y luego, la gente buena, sencilla, amable, simpática. Sí, eso me han dicho, que es un pueblo encantador. Ya verás, ya, son gente humilde, pero espléndida a la vez. Cuando la mar se muestra generosa con ellos. ¿Y qué? ¿Piensas estar muchos días por aquí? Pues según, veremos cómo me va aquí el negocio y lo que tardo en distribuir mis mercancías. Bueno, vamos a dar una vueltina por el pueblo. Ya verás qué guapo llegue. No sé si hace falta moverse de aquí. Esas casitas por el monte, esas lanchas, esas redes, este olor a salitre. Chico, esto es maravilloso. Cuando en la playa mi bella Lola, su linda cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Vengo de la mar tan solo por verme a ti. Déjame darte un beso en tus labios de carmín, ay sí. Ay, no me olvides, vida mía, que es mi anhelo, es mi consuelo, quererte a ti, ay sí. En este mundo, vida mía, ya no hay calma, que ya no hay calma ni consuelo para mí. Vengo de la mar tan solo por verte a ti. Déjame darte un beso en tus labios de carmín. Oye, Rosa, ¿entró la pisueta? No, fía, entró la María del Carmen, con 150 barreñones. Bueno, mujer, no está mal. No, y tanto que no está mal. Y dicen que la vaporina de Pascual bien atacada, hasta arriba de pescado. Menos mal, porque falta que nos haga a todos, ¿eh? El que vendrá contento y el tu refresco. ¿Quién? ¿Quién y el mi refresco? Anda, anda, no disimules. Míralo, ahí lo tienes. La gente de Cudillero ya nace mirando al mar, pues todos son especiales en el arte de pescar. Vaya, ya llegó este. No saque bien por aquí. Fuime a la mar y pesqué un pescadín en la red. Ay, ¿quién te pescaré a ti, niña de la saya verde? La palabra está bien dicha, galán, que tú la dijiste. Y si sabes el camino, vuelve por donde viniste. Los rapaces de Cuideiro tienen muchas pretensiones. No quieren los marineros, quieren uno de millones. Bien sabes que es mentira lo que dice el tu cantar,
que les pisuetes se casen con los hombres de la mar. Pues si eso ya sí, morena, aquí está este marinero que viene a tu ventana para decirte que te quiero. Si quieres decirme te quiero, vete cantar a Trullau, que el corazón de una moza no aspira a ser pescado. No aspirarás a eso. Será la verdad, serrana. Pero no sé qué dirás si viene uno de La Habana. Si viene uno de La Habana, a mí lo mismo me da. Que yo vivo muy a gusto con lo que gana mi opa. Está bien, mujer. Entonces, ¿qué ye? ¿Esto acabóse? Acabóse, Nardín. Pero, Lisina, ¿por qué? ¿Por qué? No vamos a acabar así como así. Tú tienes que darme una explicación. No tengo por qué darte nada. Además, entre nosotros no había nada todavía. Pero digo, a verlo. ¿No te acuerdes de la tarde que pasamos juntos en la romería de Santa Ana? No la olvidaré nunca. Pues yo ya la olvidé. Está bien, mujer. No sé por qué si cambio en la manera de portarte conmigo. A ver si es verdad lo que dice por ahí la siente. ¿Qué? ¿Qué dice la siente? Que estáis preparándoos en vuestra casa para recibir un pariente americano y que tenéis la intención de pescar una de vosotros. Bueno, mira qué bien. Pues ¿sabes lo que te digo? Que parece mentira para ti que creas en las habladurías de la siente. Entonces, ¿quién es ese paisano tan bien vestido que acabo de encontrar por ahí paseando con el médico? Uno muy elegante, con pinta de indiano. Ah, pero anda por ahí. ¿Ves cómo es verdad? ¿Ves cómo te pusiste nerviosa? Ay, Elisa, nunca creí eso de ti. Ni yo creí que fueses tú tan pelmazo. Ya puedes desear a esta niña en paz. Dolores, usted no se meta en lo que no le importa. ¿Cómo? ¿Quieres decir que no me importa la felicidad de la mi fía? A usted lo único que le importa son los cuartos que trae el americano. ¡Desgraciado! ¿Qué? Mira que te voy a dar. Anda por ahí, vete por ahí. No se preocupe, señora. Ni usted, ni esta. Ya me voy. Y para no volver. Pero recuerde esto que digo. Algún día acordaránse de este prove marinero. Adiós. Ay, madre, ¿qué hicimos? Va, déjate de tontades. Pro Bernardín, tan bueno como ye. Bueno, lo que te sobrarán a ti son mozos como este. Oye, una cosa, ¿todavía no llegó la vapora de tu padre? No, madre, solo llegó la María del Carmen. Pero calle, que por ahí me parece que viene mi opa. Sí, ya está aquí. Hola, padre. ¿Qué tal, fía? Hola, Dolores. ¿Qué tal? ¿Hubo pesca? Regular, no tuvimos suerte. Pues alguien la tuvo. Mejor para ellos. No te lo digo por eso. Dígotelo por nosotros, Pedro. Estamos de enhorabuena. Ya llegó el americano. ¿Qué dices, mujer? ¿Cuándo? ¿Dónde está? No sé, debe de andar dando una vueltina por ahí. Todavía no lo vimos. Pero bueno, ¿cómo lo supiste? Avisónos, maní. Caray, esto no lo esperaba. Espera, voy a ir a casa a dejar esta ropa y luego vamos a enterarnos. Tráela, Lleve. Sí, Pedro. Este asunto no nos puede fallar. A ver si esta vez tienen suerte las nuestras fías. Bueno, mira, respecto a eso ya hay otra cosa, ¿eh? Les mis fíes casaránse o no, y con quien sea si lo faen. Porque yo la siente no la miro por los cuartos. Lo único que pido a Dios para ellos y un hombre bueno, trabajador y honrado. Eso, para estar toda la vida sacrificáis trabajando y sufriendo, si un marinero cuando sale a la mar. No, mujer, no te pongas así.
Yo sé que les mis fíes merecen algo bueno. Son buenes, guapes, probes tampoco son. Pero un americano, no sé si será demasiado para ellas. Es mentira que digas eso. Un padre nunca debe hablar así. ¿Qué si yo, mujer, dame miedo? Ya sabes que ese pariente tuvo por allá una moza o lo que fuese, y será un paisano que gusten todas las mujeres. Bueno, mira, nosotros vamos prepararnos y lo que sea sonará. Pero tenemos que hacer todos los posibles por atraparlo. Anda pa' dentro, Oistona. Qué mujeres estes, qué románticas que son. Buenos días, amigos. Bueno, Juan, te dejo. Me voy a estudiar un poco. Adiós. Oiga, señor. ¿Es a mí? Sí, señor, sí. A usted. Usted dirá, buen hombre, ¿en qué le puedo servir? Verá. Usted no oye. Diga, hombre, diga, sin miedo. Usted no oye el pariente de América. Sí, hombre, sí. Yo soy el pariente de América. ¡Ay, un abrazo, pariente! ¡Qué alegría! Y qué callado lo tenía. Parece que no quiere nada con nosotros. Pero yo, señores, yo... No tienen que decirnos nada. No debíamos perdonarlo el que hubiese venido a una fonda. Eso. Desde ahora mismo quedas en nuestra casa. Somos unos probes, pero no faltarán unos langostines de vez en cuando, unos centollinos, unos talladines de jamón. ¿Pero tanto conocen ustedes a América? ¿Nosotros? No, ¿qué va? Nada más que en fotografías. Pero entonces... No, en Cudilleros somos así. Vaya, hombre, vaya. Pues dios usted una alegría tremenda. Ya teníamos ganas de que llegase. Pero... ¿ustedes sabían que iba a llegar? Pues claro, si aquí sabes todo enseguida. Si este pueblo ya algo serio, hombre. Bueno. Y mira, deja que te hable de tú, Entre nosotros no debe de haber tratamiento. Eso, de tú. De tú suena mucho mejor. Bueno, pues... como ustedes quieran. Digo, como vosotros queráis. Oye, ¿y trajiste mucha pasta? Sí, bastante. ¡Ay, bribón! Y ese lamo. ¿Y plata? ¿Oro? Sí, y acanalada. ¡Qué vista! Estos que viajan son el demonio. Tienen la gracia por error. Bueno, miren ustedes. No puedo aceptar esta invitación tan desinteresada. Yo... No, mira, déjate de cuentos. Ya te dije antes que somos unos probes, pero unos angulines y unos yacones. Bueno, amigos. Una comida, una cena... Bueno, anda, déjate de remilgos. Aquí estamos como en familia. Oye, ¿y dónde traes la pasta? ¿Dejástela en algún banco? No, hombre, no. La traigo en las maletas. ¿En los maletes? ¡Madre del alma! ¿Y tienes bien cerradas? Hombre, claro que les tendrá bien cerradines. No. Siempre las dejo abiertas. Pero no hay miedo. Nunca me ha faltado nada. Demonio, pues eso no está bien. Mira, aquí en Cudilleros seremos buenas personas, Pero la verdad, yo creo que esos maletes estaban mejor en nuestra casa. Eso. Voy a llamar a Manín para que les pase. ¡Manín! ¿Qué quieres, mujer? Mira, Manín, vas a coger los maletes de este señor y con mucho cuidado vas a ir pasándoles para nuestra casa. Va a quedarse estos días con nosotros. ¡Demonio! ¿Vais a hacernos la competencia? Tú fue lo que te digo. Aquí mandamos nosotros. ¿No es verdad? Bueno, mira, vamos a sentarnos un poquillín aquí
para charlar deles nuestras cosas, Bueno, hombre, bueno, ya todo esto non sabemos bien nin como te llames. Ya fai tanto tiempo que faltes de aquí que ya non estamos seguros. Juan, señora, Juan. Ay, é verdad. Juanín, qué tonta soy. Claro, mujer, Juanín, ya te lo decía yo. Oye, ¿y qué tal América? ¿Cómo está ahora? Pues regular, la verdad. Lleva unos años bastante mal. No es la que era antes. Claro, tan poca alimentación. El régimen a que está sometida. Ah, ya. La dichosa política. No, me refiero al régimen diabético. Al régimen soviético, que Eso, como tú quieras. Ya, mané. ¿Qué traes ahí? ¿Los pesos? No, los pesos no los traigo. Solo traigo unas fotos de propaganda. Caray, qué cosa más rara. Este don Juan y de lo que no hay. No, es que los pesos, y no es chiste, pesan mucho. Bueno, Juanín, bueno, ¿y qué? ¿Tienes pensado estar por aquí muchos días? Bah, no sé. Depende de cómo me vaya, de lo que tarde en distribuir la pasta. Ya, sí. Vas a meterla en negocio. Vaya, ¿y a ti qué te importa? Home, a lo mejor quieres hacer obras benéficas, escuelas o... No. Yo lo que quiero es distribuirla en los comercios. Naturalmente, quieres seguir con los negocios. Claro. ¿Para qué quiero la pasta más que para hacer pasta con ella? ¡Más en todavía! Bribón, estos ricachones son insaciables. Oye, Juanín, y ahora vamos a hacerte una pregunta y que no te parezca mal, ¿eh? ¿Tú estás soltero? Pues claro, mujer. ¿Y qué fue lo de la americana? Ah, pero ¿también lo saben ustedes? Digo, ¿también lo sabéis vosotros? Claro, hombre, claro. Aquí sabes todo enseguida. Oye, Juanín, daríate pena dejarla, ¿eh? Hombre, fíjate, fueron más de 2 años con ella. ¿Caray, tanto? ¿Y era guapa? Preciosa. Estaba tan bien hecha. Tenía un color... Ya. Era negra. No, mujer, mulata. ¿Qué quiere decir? Cruzada de un blanco y una negra. La de este ya era cruzada. No, la mía era redonda. Redonda. Ah, sí, quieres decir gordina. Como me gusten a mí. Oye, y estaría bien forrada, ¿eh? Ah, eso ya lo creo. Ay, bribón, por eso te gustaba tanto. Pero bueno, ahora, como si no hubiese existido. Dejástela para siempre. Qué remedio. Bueno, hombre, ¿para qué vas a entristecerte? ¿Y cómo esta llegada tenemos que festejarla? Voy a ir a buscar a los rapazos de la Milancha, que ya verás, canten estupendamente. Tenemos formado un coro en alta mar que da gusto oír. Hombre, eso sí que me gusta. Sí, señor. Ya verás, ya. Y la pena ye que no lo oigas a altas horas de la noche, sobre cubierta, mientras la mar parece que nos acompaña en la canción y las estrellines del cielo son como el público que nos aplaude. Qué bien habla mi hombre, da gusto oírlo. Y que lo digas, mujer, es un poeta. Y es que yo, Juanín, con las cosas de la mar, emocionome siempre. Aparte de mi familia, la mar y el amor de mi vida. Home, fíjate, que una vez que tuvo que ir a Oviedo para dar unos días de descanso por una enfermedad que tuvo, no aguantó ni 3 días. Tuvieron que traerlo para acá porque si no poníanse mejor, peor. Ay, hombre, y es que eso de salir de casa
y no sentir esa brisina que parece que levanta a uno el corazón. Eso de no ver a lo lejos esa rayina azul que parece confúndese con el cielo. Eso de no sentir el ruido del agua chocando contra las peñas o contra la lancha. Ay, no puede ser, Juanín, no puede ser. Bien, hombre, bien. Así me gustan a mí los hombres que sepan sentir la naturaleza. Y eso que ya ves, la mar fue bien traidora con nosotros. Sí, allá nos llevó hace 2 años. El único fío que teníamos. Prove, Pedrín. Caramba, ¿un naufragio? Sí, Juanín, sí. Tragólo la mar con otros 14 cuando se perdió aquella vapora. Vaya por Dios. Prove, fío mío, un mozón así de alto, cariñoso, alegre. Todos los años cuando se cumple su aniversario, voy con la mi lancha hasta el lugar donde cayó para siempre, para echarle unas flores como recuerdo. Bueno, hombre, bueno. Pero ¿para qué vamos a entristecernos ahora, hombre? Hoy es día de alegría. A ver, Dolores, vete a llamar a les fíes, porque todavía no conoces lo mejor de Cudillera. Ah, eso que lo diga. Sí, señor. Y están solteres los dos. Mientras, yo voy un momentín a casa, para luego ir a buscar a los rapazos, ¿eh? ¡Hala! Hasta luego, Juanín. Hasta luego. Voy a la fonda a arreglar unas cosillas. Juan, oye, precisamente salí a buscarte. Tengo que decirte una cosa que tiene la más de gracia. ¿Qué pasa, hombre? También a mí me están ocurriendo la mar de cosas raras. Pues eso, a ti se refiere. A que no sabes de lo que me acaba de enterar nadie. El rapaz de la fonda. Pues que esas buenas gentes con quien estuviste te han tomado por un pariente que esperaban estos días que llegase de Cuba. Ya me parecía a mí que aquí había algo extraño. Y que era demasiado recibimiento para un modesto viajante. Pero bueno, la culpa fue de ese pobre manín, que yo un poco anormal. Y se anticipó a avisarlos porque vi tus maletas, no sé qué etiqueta y unas corbatas. Pero el caso más célebre es que esta gente tiene 2 hijas. Y por cierto, muy guapines. Y ahora bien lo bueno. Prepárate que te echen las redes. ¿A mí? Caramba. Por algo es un pueblo de pesca. Oye, te advierto una cosa, ¿eh? Hay cuartos, ahí donde los ves, viviendo modestamente. Tienen sus ahorros en el banco, una pareja de vaporines preciosa. En fin, chico, que sería cosa de pensado. Hombre, ¿me estás tomando el pelo? Ni hablar, te lo digo muy en serio. Las chicas merecen la pena, ya lo verás. Bueno, hombre, bueno. Mira, ahí sale una. Yo me retiro por el foro, voy a hacer una visita. Caray, vaya bombón. Buenos días. Buenos días. ¿Usted será una de las hijas de...? Sí, señor, la más pequeña. Mi madre díjome que saliéramos a hacer compañía. Ahora viene mi hermana Elisa. Vaya mujer. ¿Y es tan guapa como tú? Bueno, señor americano, no empieza a tomarme el pelo. ¿Qué más quisiera yo? Con lo bonito que lo tienes. Oye una cosa. Bueno, a todo esto no sé cómo te llamas. Mercedes. Bonito nombre. Bueno, Mercedes, ¿por qué no vamos a dar una vueltina por el muelle? Te agradecería mucho que me enseñases todos estos rincones tan bonitos. Porque este pueblo es precioso. Ay, eso sí, no hay pueblo más guapo que Cudillero. Ya verá usted, el baluarte, aquí mismo sobre la ribera, con los lanchines abajo, y la casa al fuego, con una vista preciosa. Bueno, pues hala, vamos a dar una vueltina. Pero tenemos que esperar a que salga la mi hermana. Llevo una calamidad, siempre tarda tanto en arreglarse. Vaya mujer, déjala. Ya la conoceré más tarde. ¿No te atreves a ir sola conmigo? Si somos parientes. Ya. Bueno,
Pues como quiera. Mire, vamos a ir por aquí a ver si hemos entrado alguna lancha. Pero bueno, si aquí no hay nadie, no están aquí. Bueno, yo voy a buscar a los rapazos. ¿Cómo? Pero si acaba de salir Mercedes para estar haciendo y compañía mientras salía yo. Pues mira, seguramente marchó con ella a dar una vueltina por ahí. Mira la mosquina muerta. No, y lo decía yo, madre, que les mata callando. No hables así, fía, que ella es hermana tuya. Sí, mírelos. ¿No los ven? Por allí van, por el camino de la playa. Y van hablando sin parar. A ver, fía. Ay, sí, es verdad. Y qué parejina más guapa faen, ¿eh? Ay, van todos emocionados. Mira qué guapo. ¿Y ahora yo qué? Después de portarme como me porté con el pro Bernardín, ahora compuesta y en sin novio. Va, lo que te sobrarán a ti son mozos. Además, tienes que estar preparada por si falla la tu hermana. ¡Pero madre! Pedro, ven para acá. Mira quién va por ahí. ¿Quién son? ¿Quién van a ser? La tufía y el americano. ¿No los ves todos enamorados? ¡Coño! Eso sí que hay que ir deprisa y aprovechar el tiempo. No, esta fía mía ya sabía yo que el día que viese iba a ser de repente. Debía tener el enamoramiento en conserva concentrado. Pero, bueno, Dolores, no nos hagamos ilusiones, que a lo mejor aquí lo importante es preparar el festejo del recibimiento. Y para eso traigo yo a estos. Y aunque Nardín no quería, ya sabe él que es imprescindible para animar una fiesta. O pa' jugarla como antes. ¿Verdad, Dolores? Bueno, Nardín, perdóname si antes te molesté en algo. A mí que me tiene que pedir perdón y otra persona. ¿Quién? ¿Yo? Pues espera sentado. Bueno, sentaréme. Pero tú, aquí a mi lado, a esperar al americano. ¡Vaya chasco! Bueno, ahora dejáis de discusiones y a prepararse para cuando lleguen, ¿eh? Y tú, Maní, ya sabes lo que te dije antes. A ver si nos escribes unas letras para cantarles al americano con una música parecida al Perlindango. Ya estoy cocinándoles. Música del Perlindango. Vamos a ver, me sale. Un rico americano llegó a Cudillero con 5 maletes llenes de dinero. Muy bien. Sí, sigue. Y es el amo. Echen y le redes todos los mocines, más que por paisano, por los pesetines. Hombre, eso ya no me gusta tanto, puede parecer mal. ¿Qué va, mujer? Está estupendo. Sigue. Y él sin hacer caso volvió para La Habana y así dio la vuelta a la americana. ¡Bárbaro! Y es un poetismo tremendo. No me guste mucho. Ese final parece a mí que no digo. ¿Qué? Tan que ni que les hubiera hecho zorruca. Zorruca. ¿Quién es ese paisano, tú? O como sea. Zorrina. O zorrilla. ¡Eso, zorrilla! No te confundas, Pedro. Bueno, anda. Pues escribínosles en un papelín. O aprenderles rápidamente. Creo que yo mejor, sí. A ver, empecé. Bueno, a ver, preparemos, ¿eh? Sí, todo. Escucháis primero. Sí.
Un rico americano llegó a Cudillero. Un rico americano llegó a Cudillero. Con 5 maletes llenos de dinero. Con 5 maletes llenos de dinero. Venga, la estrofa de un tirón que somos los mejores. O sea, todos juntos. Todo uno seguido, sí. Un rico americano llegó a Cudillero. Con 5 maletes llenos de dinero. Todo del tirón, a ver si nos sale bien, ¿eh? Venga, atendéis, ¿eh? 1, 2 y 3. Un rico americano llegó a Cudillero con 5 maletes llenos de dinero. Eche miles redes, todos els mocines, más que por paisano, por els desertines. Y él sin hacer caso, corrió para La Habana y así dio la vuelta a la americana. Muy bien, muy bien. Vamos a dar el golpe. Con tal de que no nos rudeen a nosotros. Calláis, calláis, que ahí vienen. Sí, ya están aquí. Pero bueno, hombre, ¿dónde te habéis metidos? Padre, fuimos a una vueltina por Baluarte y por la playa para enseñar Cudillero. ¿Y qué? ¿Parecióte guapo? Precioso. ¿Verdad que hay algo digno de ver? Esa vista de la ribera con les lanchines. Algo maravilloso. ¿Y la casa al fuego? Guapísima. ¡Ay! ¡Ay! Que este parece que no vio nada del pueblo. Sí. Eso estoy viendo. Y pensábamos que esta niña ya era tonta. Bueno, Juanín, bueno. De modo que parecióte precioso. Todo, todo. Bueno, hombre, bueno. Y por lo que veo, la mifía también. Hombre, eso, lo mejor de Cudillero. Bueno, y paedme que vais a hacer buenas migas, ¿eh? Home, madre, ¿qué cosas tiene? Sí, señora, no tenemos por qué ocultarlo. Vamos a hacer buenas migas, como usted dice. ¿Verdad, Mercedes? Pero oye, Juanín, ¿no te parece ir un poco deprisa? ¿Qué va a decir la siempre? Llegar y besarse. Home, padre, no pueden hablar de otra cosa. Está bien, fía, no te pongas colorada, que no lleva tanto. Tonta, ¿pa' qué se hicieron los hombres y las mujeres? Más que pa' quererse. Si siguen así, marcho pa' casa. Bueno, rapazos, yo creo que llegó la hora de la fiesta. Sí, señor, tiene razón el mi hombre. Y una fiesta en honor de usted, don Juan. En mi honor. Pero amigos, esto es demasiado. Y es una fiestina modesta. Un festejo florcólico. O como se diga, ¿eh? Cantares de la tierrina, Juanín. Ya verás cómo te gusten. Hala, Lisa, vete a la fonda por unos botequines de sidra. Y tú, Manín, ayúdenos también. A ver si traes unos pinchos o algo para... ¿O gustará más si friamos unos sardinines? No, yo... Calla, no te repuches tanto. No los ves todos emocionados preparándote tu recibimiento. Pero es que yo... Ay. Venga, don Juan, prueba un poquitín de esto. Ya verá qué rico está. ¡Hala! Echa sidra, echa y sidra. Y a estos también, que tienen cara de ser cañosos. Hoy pago yo, hoy invito yo. A tu saludo, don Juan. Tome, señor americano. Americano del bote, cuando viniste, cuando marchaste.
la cadena del reloj, ya la vendiste, ya la empeñaste. ¿No sabéis otro cantar? Eso digo yo, ¿no sabéis otra cosa? Bueno. Coño. Esa vez. Echa sidra del estivazo que me quiero emborrachar, porque cuando estoy fuma las penas se me van. El dinero que echo en sidra no me importa ni gastar, que bebiendo, bebiendo consigo yo olvidar. El beber quita el Señores. El beber quita el pena. Señores, yo antes quiero decir una cosa. No puedo No, consentir... hombre, no tienes que decir nada. Aquí los que mandamos somos nosotros. Tú aquí no tienes más que hacer que sentarte al lado de esta y escuchar. ¡Hala! No puede ser. Bueno, Esto no debe seguir. ¿calles o no? ¡Hala, Pedro! Echa ese discurso que tienes preparado. ¿Cómo? Discursos también. Esto es demasiado. Bueno, querido pariente Juan, señores, compañeros, querido Juanín, queridos amigos, oyentes que me escucháis. Bueno, sigue, hombre. ¿Quieres callar, Dolores? ¿Vas a acelerarme? Pues eso es lo que yo quiero, que aceleres, porque pareces una matraca. Querido Juanín, querido pariente. Un momento, señores. Yo no soy... A callar. Sigue, Pedro. Querido don Juan, llegó el momento de que yo pronuncie unas frases de saludo al pariente lejano que retorna a la tierrina querida. Muy bien, bravo, bravo, muy bien. A este pariente que ha tantos años que no sabíamos de él, que casi llega hoy para nosotros un desconocido. Y tan desconocido, desde luego. Pero en cambio, en el corazón, siempre teníamos nosotros el recuerdo de este pariente de América, primo segundo de un cuñado, de un tío, de la prima de Pachín. El hermano de una sobrina de Dolores. Siempre estábamos pensando en él. ¿Cuándo volverá? Y volverá rico, volverá prove. Rico, rico. Eso sí que no. No. Y cuando vuelva, acordaráse de nosotros. Y acordóse.
Y aquí lo tenéis. Y aquí nos tiene a nosotros que decimos, esta humilde casa y la tuya. Muchas gracias, amigo. Aquí no encontrarás las comodidades y los confores de por allá, pero tendrás el calor nuestro, el cariño de estos parientes que nunca te olvidaron. Por eso, hoy vamos a celebrar esta fiesta llenos de alegría. Pero antes, quiero volver a repetirte. Aquí tienes tu casa. Aquí tienes tu familia. Aquí tienes... ¡Pedro! Aquí tienes un telegrama. ¿Para mí? Sí, para ti. Ay, madre, ¿de quién será? Qué raro. A ver, dame el resguardo. ¿El qué, rapaza? El resguardo, fírmalo, córtalo y dámelo. Tome, Pedro, este trocito. Firme aquí. Eso es, aquí tiene. Por Dios, léelo, que me muero de intranquilidad. Llego sábado con Paca y los chicos. Abrazos, vuestro pariente Belarmino. Pero, ¿quién es este Belarmino? El americano, padre. ¿Y entonces este? Este non è l'americano, padre. ¡Demonio! ¡Estoy yo lío, padre! ¡Ay, que me pongo muy mala! ¡Muy mala! ¿Qué pasa? No debe de ser nada, es como un pequeño desmayo. ¡Ay, madre, padre! ¡Llamar al médico, al médico! ¡Eso sí! ¡Vamos a buscar a don Miguel! ¡No! No, eso sí que no. ¿Pero por qué, madre? Porque ahora no tengo nada. Pero si viene el médico, tendré menos todavía. Mujer, ¿por qué? Porque cobra 20 duros, hombre. Bueno, y es como para matarte, ¿eh? Entonces, ya ahí pasó todo. Todo no. ¿Cómo va a pasarme el disgusto? A ver quién es ese americano. Y si ese americano y él de verdad, entonces ¿quién es este americano? Señora, yo no soy americano. Varias veces quise hablar y ustedes no me dejaron. Pues hable, hable. Ahora me parece un poco tarde ya. Pero creo que todos se habrán dado cuenta de que aquí ha habido un error. Yo no soy el pariente de América que ustedes esperan. Pero bueno, vamos a ver, hombre. Entonces, ¿no nos dijo usted antes que sí, que era el pariente de América? Da la casualidad de que yo tengo en Madrid una tía que se llama América. América Martínez de Solares. ¡Ay, qué tía! Y digo, ¿qué tío? Entonces, esos maletes que metimos en casa y que nos dijo que traía el dinero en ellos. El dinero. ¿Cómo iba yo a decir tal cosa? Ahí lo que traigo son mis muestrarios de productos. Soy un representante de casas comerciales. Un representante. Pues representó bastante bien la comedia. Señora, yo aquí no represento nada. Bueno. No dice usted que es representante.
Entonces, ¿qué representa? Pues representa unos 30 años. Bueno, manín, no tenemos ganas de bromas. Eso digo yo. Oye, y lo que vas a hacer ahora, y coger en casa les maletes de este farsante y pasarles otra vez a la junta. ¿Qué quiero? Tú no estás buena con lo que pese, No, si no les pases tú, pásales yo. Y tú, habla Pedro, vamos a por las maletas. No se preocupe, señora. Ya las pasaré yo. Y que conste que no soy un farsante. Ah, eso sí que no. Usted no les va a pasar. Voy yo por ellos. Pero bueno, vamos a ver, hombre. A mí no me gusta quedar mal con nadie, ¿eh? Pero usted no nos dijo antes que traía la pasta en los maletes. Y así es. Traigo unas cuantas cajas de pasta de dientes, la Perla Blanca, de la que soy agente, y de la casa El Nudo Gordiano, de Corbatas de Madrid. Ya salieron las corbatas. Y de la fábrica de pesos de Bilbao, El Platillo Volante. Y ya salieron los pesos. No, mentira no nos decía, ¿eh? Pues vaya un jaleo en que nos metió. Ya le digo que aquí no hubo la menor intención por mi parte. Ustedes lo pueden comprender. Pero bueno, parece imposible, ¿no? Entonces, usted no estuvo nunca en América. Nunca, amigo. Y entonces aquello que nos contó de la americana... Pues claro, una chaqueta que acabo de hacer polvo en el viaje. Pues a los que nos hizo polvo fue a nosotros. Así que tú ya lo sabes. Puedes volver para casa ahora mismo y déjate de pensar en este rapaz. ¡Madre! Bueno, Dolores, tú en eso no te metas. ¿Para qué nos vamos a enfadar? Total, no se perdió nada. Sí se perdió. ¿No ves que el americano que llega está casado? Llego con Paca y los chicos. El desastre, Pedro, el desastre. Pero mira, mujer, este rapaz está soltero. Un representante, un viajante. Pero un viajante de pasta, mujer. Bueno, eso sí, parece que tiene cara de buen rapaz. Mira, y parece que la nuestra Mercedes está la prueba muy emocionada con él. Entonces, ¿qué hacemos, Pedro? Yo creo que debamos de llevarnos bien con ese rapaz. Verdaderamente él no tiene culpa de nada. Toda la tuvo, maní, por meterse a reventón. ¿A quién se le ocurre hacer caso de una tontada? Anda, pero bien lo está pagando el prove. Porque esos maletes deben de pesar bastante, ¿eh? Cuando termine de pasarles, voy a entrar detrás de él y matarlo a palos. Muy bien, eso sería una faena. Después de tanto pase de maleta, entrar a matar. Déjate de bromas. En buen lío nos metimos. Porque, ¿qué vamos a hacer ahora con ese americano que viene con la mujer y cargado? Ese sí que es el problema, sí. Porque no sé por qué me parece que debe venir fecho un muerto fame. Oye, una cosa. ¿Sabes lo que estoy pensando? Alguna cosa descabellada, como todos los tuyos. No, verás. Y es que si este rapaz estuviese en nuestra casa, cuando llegaren los otros, podíamos decirles que no había sitio y disculparnos mejor. Ya te entiendo, sí. Pues mira, no está mal pensado, ¿no? ¿No te parece? Decimos los que tenemos a este pariente tuyo en casa. Sí. Y que como esta y es pequeña, tiene que ir para la fonda. Está bien. Pero ahora, ¿cómo decimos a este rapaz que vuelva para la casa después de las barbaridades que dijiste? Nada, eso encárgase Mercedes. Ya verás cómo se arregla todo. Y a Maní, cualquiera lo va a pasar otra vez les maletas. Sí, eso
Eso es lo peor, con lo bruto que lle. Pero mira, todo se arreglará, ya lo arreglará, ya todo Mercedes. ¿No te parece? Está bien, mujer, pero hay que hablar muy delicadamente. Y más delicadamente no puedo hablar, que acabo de ponerme mala. Tú déjame a mí. Mercedes, ven para acá, fía. ¿Qué quieres, madre? Ya está bien del todo. Vaya un susto que nos dio. Bueno, ahora que ya pasó todo, vamos a ver, fía, ¿qué te está diciendo ese rapaz? Está muy enfadado. No, madre. Él comprende que hubo una confusión y que, claro, ustedes tienen que estar desilusionados al ver que él no es el americano. Pues mira, fía, vas llámalo. Di que queremos hablar, que estamos arrepentidos de cómo nos portamos con él. Bueno, madre, alégrome que se hayan dado cuenta de que Juan no tuvo culpa de nada. Juan, ven para acá. Mi padre y mi madre quieren hablarte. ¿A mí? Mercedes, comprenderás que me han colocado en una situación algo violenta y que... Anda, hombre, si están arrepentidos, quieren pedirte perdón. ¿Tu madre también? Mi madre también. Soy un cachupán. Lo que pasa es que tiene momentos en los que se excita un poco. A ver si le dan ahora cuando vaya. No, hombre, no tengas miedo. Ven, anda. Madre, padre, aquí tienen a Juan que quiere hablaros. ¿Yo? No, hombre, no. Los que queremos hablar somos nosotros. No, y dijo ya Mercedes que estamos arrepentidos y que queremos pedir perdón. Mujer, yo no tengo que perdonarles. Entonces perdónanos. Digo, perdóname, porque fui yo la que más metí la pata. Sí, mujer, no hablemos más del asunto. Aquí no ha pasado nada. No, pasar sí pasó. Pasaron los maletes de un día para otro. Y nosotros queríamos que volviese con nosotros, para la nuestra casa. Eso, don Juan. Y festejarlo lo mismo que si fuese usted de la familia. Pero bueno, ustedes son... Hombre, no empecemos otra vez. A la Mercedes, convéncelo para que se quede. Anda, Juan. Ellos hacen la invitación de todo corazón. Pero mujer, comprende que no estaría bien. ¿Qué dirá la gente? Siendo novios, como somos. Seremos, Juan, seremos. No vayas tan aprisa. Más aprisa van tus padres que me quieren meter ya en casa. Hombre, don Juan, acepte. Hazlo por mí, si no quieres estar yo un disgusto. Anda, ellos quieren amigarse contigo. Anda, por mí. Bueno, Mercedes, por ti acepto. ¿De verdad, don Juan? Así me gusta la gente, que sepa perdonar. Ya verá que bien nos vamos a entender. Bueno, ahora lo principal es llamar a Maní. ¡Maní! ¡Maní! ¿Quién llama? ¿Otra vez tú, Dolores? ¿Qué quieres? Mira, Manín, vas a hacernos el favor de pasarnos otra vez las maletas. ¿Qué? Tú no estás buena, tú quieres tomarme el pelo. No, Manín, y la verdad, pasa otra vez las maletas de don Juan para nuestra casa. Bueno, ¿queréis estar morándome todo el día? Anda, hombre, ya te daremos una buena propina. Aunque me dieseis esos maletes, con todo el dinero que lleven dentro, ese equipaje no lo paso más. ¡Plántese! ¡Plántome! Mira, que te denunciamos al sindicato de hostelería, ¿eh? ¿A mí? ¿Por qué? Por incumplimiento de tus obligaciones. ¿No estás en la fonda para hacer los recados? Eso. Usted no ve, don Juan, qué falta de respeto para con los clientes. Nada, ya me pueden echar de la fonda, que yo esos maletes no les paso, ni aunque me lo mande este señor. ¡Maní! No hay maní que valga.
vosotros sabéis cómo pesen estos maletes, Vamos, Mira, manín, que ya me estás cansando. No, los que me estáis cansando a mí sois vosotros y los maletes. Así que ya lo sabéis. Si queréis denunciarme, denunciadme. Bueno, esto es lo único que nos faltaba. Encima del lío que nos metiste por coquete. ¿Yo? ¿En un lío? Claro, por meterte a lo que no te llamaban. ¿No fuiste tú el que nos avisaste de que este señor era el americano? A mí parecióme les maletes, el paisano. ¿Qué querías Entonces, ¿cuándo aprenderás a pronunciar bien? Entonces, este señor no es el americano, ¿entiendes? A mí que me cuentes. Este señor y un viajante muy acreditado de Madrid. Así que, entonces, les maletes y les corbates. Casualidades, manín. Bueno, pasen los maletes. Ni hablar. Antes me tiro un muelle de cabeza. Vamos, si queréis, pasáisles vosotros. ¡Vaya chasco! ¡Ya! ¡Con que un americano! ¡Esto es como para troncharse! Bueno, esto es el colmo, ¿eh? ¿Tú viste qué descaro? Pero bueno, a mí no me achanta nadie. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos nosotros por los maletes. ¡Hala, llegáis a tiempo! Vais a ayudarnos también vosotros. Pero madre, ¿ya está bien? A buenas horas, fía. Menos mal, porque no fuimos capaces de dar con don Miguel por ningún lado. Bueno, pues todos a por los maletes. Pero espera, Dolores, espera un poquillín. ¿Qué quieres? ¿Que venga el otro? No, en eso tiene razón. Fía, vamos por ellos. Anda, Juan, perdónalos. Ellos quieren solo amigarse contigo. No te preocupes, mujer. A mí solo me preocupas tú. ¡Demonio! ¡Como pese! Bueno, pero si no más nos pesarían, no pasades. Esperen, vamos a ayudarles. Yo cogeré las otras. Y yo. ¿Y nosotros? Vamos a descansar un poquitín. Mira que después de viejos, maleteros. ¿Qué se va a hacer? Que todo sea por la nuestra fía. Ay, madre, que ya dolores del alma. Pero ¿cuándo rejuvenecisteis tanto? Bueno, Petra, menos bromes. ¿Por qué dices eso de rejuvenecer? Hombre, porque estáis hechos unos mozos. Unos mozos de estación. Unos maleteros. Bueno, ¿qué quieres, Petra? Mujer, venía a daros una gran noticia. Acaba de llegar el americano en un alga precioso. ¿Qué dices, Petra? Petra, ¿qué dices? Acaba de llegar. Vino con don Pedro y los 3 fíos mayores. Pero, ¿qué don Paco? ¿Cuál va a ser? El americano, el de la Torre de Montemar. ¿Y el nuestro pariente vino con él? Pues claro, y debe de estar al llegar, porque ya lo vieron venir para acá. Ya verás, ya. Bien que deslumbra de elegante. Oye, pero... ¿el coche es de él o de don Paco? No, debe de ser de don Paco. ¿Cómo va a ser? Porque ya sabes que don Paco está palmado hace unos días. Bueno, sí, claro. Debe de ser de él, hombre, porque don Paco está arruinado ya hace unos días. ¿Y ahora, Dolores, qué hacemos? No lo sé. Oye, ¿entonces vendrá rico? Bueno, amigos, yo creo que aquí estoy estorbando. Lo mejor será que me vuelva a la... ¿Qué? De ninguna manera. Cualquiera vuelva a pasar otra vez estos bultos. No te apures, Juanín, si la casa ya es muy grande. Comprenderán ustedes. ¿Qué papel voy a desempeñar yo delante de esos señores? No te apures.
y es un pariente de Pedro. Y si Belarmino bien rico, pues a lo mejor faz negocio con él y llévate los corbates y la pasta pa' América. ¿Quién sabe, Juanín? ¿Quién sabe? ¡Ay, mi madre! Ahí está. ¡Sí! ¡Ahí bien! ¡Vaya un tipo más elegante! A la paz de Dios, señores. Muy buenas. Buenos días, amigo. Don Pedro Fernández Marqués. Servidor. Sí, soy yo. Un abrazo, pariente. ¿No te das cuenta de quién soy? Sí, hombre, sí. El pariente de América. El mismo, viejo, el mismo. ¿Es esta tu mujer? La misma, un abrazo, pariente. Pero bueno, ¿dónde está la tuya? ¿Mi qué? Tu mujer. ¿Cómo mi mujer? Si estoy soltero, amiguito. Soltero. Soltero. Solterito, amigo, solterito. Y vengo a España a casarme, a buscar una mujercita buena que me quiera y... Pero bueno, no decías en el telegrama que venías con la mujer y los niños. ¿Cómo iba a decir eso? Imposible. Madre de Dios. Mira, llego sábado con Paca y los chicos. ¿Habrá vuestros parientes? Carambita, aquí ha habido una confusión. Debe decir con Paco, no con Paca. Seguramente en telégrafos, un cambio de letra. Vaya por Dios. Pero bueno, no tiene gran importancia, ¿verdad, pariente? No, todo por una O. Ah, para que se fíe uno de los telegramas. Así que vienes soltero. ¿Y qué tal los negocios? Fantásticamente, vieja, fantásticamente. Estos últimos años me ha ido macanudamente. Así que vienes rico. ¿Y traes coche? Sí, traigo uno de los 3 que tengo. Sí, mis amigos, ¿por qué lo voy a ocultar? Vengo forradito. Y lo que les dije antes, a buscar una noviecita de mi tierrina. No me han dado resultado las americanas. Ya. Y si puede ser de este pueblecito de mi alma, mejor. A que me manden pasar los maletes para la fonda otra vez. Bueno, amigos, bueno. Y esta es vuestra casita, ¿no? Sí, Belarmino, y la tuya. Gracias, pariente. No os molestaré más que un par de meses y sabré corresponderos, como es natural. Pero bueno, veo que tenéis huéspedes. ¿Estas maletas? Son mías, señor. Venía a ofrecer a estos amigos mis mercancías. Permítame que me presente. Juan Solares Costadillo, agente comercial. Belarmino Pérez Aguja. Y con su permiso me voy a retirar. A ver, mozo, ¿me hace el favor de pasar las maletas a la fonda? ¡Madre del alma! ¿Qué dices, Juanín? Tú no estás bueno de ninguna manera. Pero Juan, ¿qué vas a hacer? Déjame, Mercedes, no puedo seguir en esta situación. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí no debe haber secretos para mí, que soy de la familia. Mira, Belarmina, mira. Y que este rapaz y la nuestra rapaza Mercedes son, ¿entiendes? ¿Cómo no, vieja? Buen gusto, amigo, buen gusto. ¿Y no tenéis más que esta hija? Sí, esta otra, Elisa, que no tiene novio. Sí, madre, sí lo tengo. ¡Gracias! Home, ¿tú crees que te iba a cambiar a ti por un paisano con esa barriga? Bueno, amigos todos,
y parientes. No sabéis las ganas que tenía de reencontrarme de nuevo en mi rinconcito natal, mi cudillero. Y todo está igual que ayer, más adesentado, más pulcro, pero conservando su espíritu marinero latiendo en esas redes, en esas casitas por el monte. Bien, hombre, bien. Pues nosotros también teníamos buenas ganas de que llegases, hombre. Sí, tenemos preparada una fiesta y todo. ¿Qué dices, Dolores? Eso sí que os lo agradezco. A ver, Pedro, ¿para cuándo dejes ese discurso? Y es verdad. La emoción no sé si me dejará hablar, pero vamos a intentarlo, ¿eh? Querido pariente Juan, digo, Belarmino, llegó el momento de que yo pronuncie unas frases de saludo al pariente lejano que retorna a la tierrina querida. Muy bien, bravo, bravo. Lo mismo que antes. ¿Quieres callar, manín? Ya me cortaste fino. Bueno, hombre, bueno, no te esfuerces más. Te agradezco tus frases cariñosas y procuraré corresponder a ellas. Tienes razón. ¿Para qué voy cansarte con discursos? ¡Hala, rapazos! Vamos a cantar y bailar para que don Juan, para que Belarmino se alegre un poco con los cosines de la tierra, ¿eh? Eso. Pero antes hay que quitar estos maletes de aquí que están estorbando. A ver, manín, ayúdame a meterles en casa. Luego dirás por los de este señor. ¿Qué dice? ¡Ay, mira qué corbatas más guapas! Bonitas, en verdad, y parecen de por allá. Y es que este señor tiene una fábrica de corbates importantísima. Representa la casa El Nudo Gordiano, una gran factoría madrileña. Pues sí, amigo. Y lindas corbatas. Las vende usted, ¿no? Eso espero, sí señor. Pues mire, amigo, me quedo yo con todas ellas. Quiero hacer unos regalitos a estas buenas gentes de por acá y nada mejor que estas lindas prendas. A ver tú, Pedro, ¿cuáles son las que más te gustan? Pero si yo nunca puse un trapo de... Eso nada, vamos. Mira, esos lazucos andos cualquiera. Muchas gracias, don Belarmino. ¡Hala, poneles todo! Gracias. ¡Ay, qué escena más emocionante! Y tan emocionante como que se me está haciendo un nudo en la garganta. Bueno, amigo, yo quiero que de esta llegada mía les quede un recuerdo agradable a todos. Por eso quiero anunciarles que desde este momento mis dos lindas sobrinitas pueden disponer de 100.000 pesos para cada una como dote para su boda. No sé decirte más, gracias. Gracias, Juan. Que no. Belarmino, gracias. Bueno, y ahora sí que llegó la hora de cantar y bailar. A ver, Petra, Elisa y todos, vamos a meternos por un perlindango. Venga. Va a ser el perlindango más alegre de todos los perlindangos. A ver, Manín, tú diriges. Pero oye, Dolores, hay que cambiar un poco la letra. Ya sabes que aquello de los maletes son pelayá. Donde decíamos con 5 maletes, ponemos con un aiga hermoso y mucho dinero. ¡Bárbaro! Esta mujer mía lleva una... Vaya, Pedro, porque como me llames lo de antes, rompo un hueso. Colocamos, a ver. ¿Estáis todos preparados? Sí. Venga, mira para acá. 1, 2 y 3. Un rico americano llegó a Cudillero con un aire hermoso y mucho dinero. Eche miles redes
todos los mocines.